Estamos listos para iniciar con los trabajos del Foro Internacional Hablemos de Presupuestos Participativos. Para tal efecto, presenciaremos una conferencia magistral que lleva por nombre Panorama crítico de las evoluciones recientes de los presupuestos participativos a nivel mundial, a cargo de Yves Cabanes, de University College London. Saludamos a quien vía streaming nos acompaña en la transmisión en vivo de este evento y hacemos una atenta invitación a todos los presentes a mantener sus teléfonos en silencio y solicitamos portar su gafet, así como conservar los boletos que vienen en su interior, ya que serán requeridos al momento de la comida y la cena. Y bien, Yves Cabanes es especialista urbano, activista y académico. Durante los últimos 40 años ha estado involucrado en cuestiones de derechos de vivienda e iniciativas lideradas por personas de la sociedad civil, incluido el presupuesto participativo, la agricultura urbana, la soberanía alimentaria, los derechos de la tierra, las monedas locales y las tecnologías apropiadas. Desde mediados de la década de 1990 se ha involucrado principalmente con los presupuestos participativos, a través de la investigación, la implementación de proyectos, la enseñanza y la promoción en un gran número de ciudades y regiones de todo el mundo. Fue asesor principal de la Municipalidad de Porto Alegre, Brasil, para la Red Internacional sobre Presupuestos Participativos. Ha publicado extensamente libros y artículos sobre esta materia. Cedo los micrófonos a Yves Cabanes. Buenos días a todas, buenos días a todos. Y es un placer estar nuevamente en Guadalajara, en donde tuve el placer de trabajar hace 30 años, trabajando en FONAPO, en el Fondo de Habitación Popular, en la cooperativa Flores Magón y en la universidad, en la UDG y TESO, colaborando en un programa. Y antes de iniciar, y me recuerda, nada más tengo buenos recuerdos de mi estadía por acá. Quisiera agradecer el gobierno del estado de Jalisco, el señor gobernador, y agradecer también todas las personas que en estos últimos 15 días en el mundo me han ayudado a intentar construir, actualizar números sobre presupuestos participativos. Somos una red, la verdad, construida en 30 años, de 50 personas que se comunican muy bien en varios idiomas. Quisiera también lembrar y felicitar al Estado por haber celebrado el natalicio de Juan Rulfo, que para mí fue, con su realismo mágico, probablemente una de las llaves de comprensión de este México, en el cual llegué en 77, recién graduado, al trabajar con el CESTEM, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, de Luis Echeverría Álvarez, ¿no?, cuando dejó de ser presidente. Y bien, voy a hablar de dos temas. Una, hacer un recuento, una evolución, una especie de identificar algunas tendencias que están pasando a nivel mundial y, por otra parte, plantear algunos desafíos que esas tendencias están dejándonos. Para esto, necesito que coloquen la presentación en la pantalla. Ahí está, disculpen. Ya. Lo que intento hacer es complementar las presentaciones que varios de los amigos, colegas, expertos, especialistas que están aquí van a hacer fundamentalmente sobre América Latina y Europa. Y voy a trabajar 4 dimensiones: dimensión financiera, dimensión participativa, dimensión institucional y dimensión territorial, que para mí son 4 de los elementos sobre presupuesto participativo, que voy resumiendo diciendo simplemente es un proceso por el cual la población, los ciudadanos, las ciudadanas pueden controlar y decidir parte o totalidad del recurso público. Bien. La primera tendencia es muy claramente que el número de experiencia continúa creciendo. Y eso es muy serio. 30 años atrás había una,
2, 3, y hoy estamos probablemente con 3.000. Esto no hay otra innovación democrática tan profunda que se ha expandido en más de 45 países hoy en día. Extraordinario como crecimiento. Y esto, hay varios elementos acá. Uno, hay pocos países en los cuales hay una expansión nacional fuerte. Aquí, miren esos puntos. Estoy hablando de Polonia, en Europa, 120, 130. Sin embargo, muy poca información que no sea en polonés. Primer problema que estamos encontrando. Fuerte crecimiento, poca documentación, poca información. Y así otros países, podría nombrar Camerún, casi 100 experiencias, Madagascar, Senegal, un crecimiento sostenido en Portugal, también hacia las 100 experiencias. Corea, en donde todo el país tiene presupuesto participativo, con algunos que son buenos, otros mucho menos, con ley nacional, tanto es también en Perú y en República Dominicana. Eso es ciertamente una primera expansión. El segundo fenómeno es que hay pesos pesados, llamaría, nuevos países que están presentes, o regiones. Tenemos la suerte de tener a nuestra colega de Escocia, de Reino Unido, en el cual están expandiendo fuertemente en pocos años. Lo más nuevo es probablemente lo que está pasando en Rusia. Imagínense que esto, en Rusia, los dos colores corresponden a 2 años de expansión y que se expande mucho a nivel regional. Y uno de los territorios, por ejemplo, el de azul, después del verde, es un territorio mayor que la India. Entonces estamos hablando de una expansión territorial y de experiencia. El año pasado fueron 10.000 proyectos más o menos que fueron financiados. Recién en los países árabes, eso es en Chefchaouen, en el Rif, donde hay varias experiencias que están planteándose en Medinas, y era la última región en la cual no había presupuesto participativo. Y con procesos extremadamente difíciles. Después de la primavera árabe, tuve la suerte de trabajar allá un poquito, muy nuevo también. Está Taipei, de donde viene uno de nuestros colegas, Giovanna Allegretti, que participó en reuniones y que nos probablemente contará más. Nuevo país en el cual se está expandiendo, pero a escala muy chiquita en términos de recursos. Voy a regresar sobre esto. Evidentemente, Estados Unidos, que también, gran país, en el cual las experiencias se están multiplicando. Otra tendencia es que hay países en los cuales yo diría se está, y es particularmente en América Latina, donde hay una especie de estabilización del número. Pienso en Argentina, que sí crece, pero crece muy lentamente. Estamos hablando este año, y nuestro colega de Argentina lo presentará, Emiliano, que conoce perfectamente la situación, 58, 60, incluyendo todos los PB. O sea que para más de 1.000 municipios no es todavía muy fuerte, pero 25% de la población urbana crece, pero estable. Chile es un poco la misma situación, buena calidad de experiencia, pero también un crecimiento. Y se tiene que mencionar Brasil, que fue probablemente el motor en su época y que hoy en día con la situación en Brasil, está estancando y ya está bajando por primera vez el número de experiencia. Creo que es interesante también hacer el recuento sobre México y creo que vamos a tener muchas presentaciones sobre esto. En México comienza, si no estoy equivocado, y tuve la suerte también, estaba en Naciones Unidas coordinando el programa regional, de comenzar en la Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, en el DF. Se siguió con más delegaciones, hoy en día el DF está con muchas. Ecatepec, una experiencia significativa, uno de los mayores municipios del país, ¿no? en población, y felizmente con todo lo que fue y que es, digamos, desde Tlacomulco, desde las experiencias aquí, ¿no? de Guadalajara, Tlaquepaque,
que ya se conforman otro tipo de presupuestos participativos. Y los últimos, prácticamente lo más reciente, es el estado de Jalisco. Y eso es extremadamente interesante porque es uno de los primeros estados, y sabiendo la potencia de los estados en México, es muy desafiador. Y han retomado el desafío y creo que esto lo voy a comentar un poco más, ¿está bien? Hubo un intento en Tepic y una experiencia interesante que les invito a ver el sitio web es en Cananea, la ciudad minera de Cananea, que está redistribuyendo las royalties, ¿no? Es una ciudad rica que está redistribuyendo y es uno de los presupuestos a nivel mundial que más redistribuye recursos por habitantes y que los debate. Les invito a que lo vean. Y esto es una tendencia mundial de tener ciudades mineras en el mundo, hay en Madagascar, Hilo en Perú. Eso es una tendencia de usar los recursos, los canon minero que se llama en Perú, para poder plantar nuevos presupuestos participativos. Miren el sitio de Cananea, está muy bien hecho y es un colega nuestro que lo está trabajando. Menciono aquí el papel de las organizaciones como COPEVI, que ha sido instrumental en Ecatepec, en Iztapalapa, en los primeros procesos. Y tenemos la suerte, creo, de tener a Sergio Cermeño, que también es un conocedor y participó de, de las primeras experiencias, por ejemplo, en Tlalpan. Bien. Atrás de ese crecimiento, y vamos a tener que regresar sobre este tema un poco más adelante, hay algo que no se ve y es la volatilidad de los presupuestos participativos. Crecen, pero hay un número sustantivo que están interrumpidos. Y no estamos trabajando muy bien el tema de los riesgos asociados a esta volatilidad de los presupuestos participativos. Inician, cierran. Mira Ecatepec. Una experiencia realmente que era interesante. Más de 1 millón de habitantes, murió. Y no hay memoria institucional. Este es un tema que no es solo mexicano, es en el mundo entero. La falta que tenemos de memoria institucional de lo que está pasando. Entonces, atrás de este número en alza, hay que ver todo lo que se está perdiendo en el camino. En la segunda tendencia que quisiera compartir con ustedes es, en los años recientes, que las grandes capitales, las ciudades globales, están entrando en presupuestos participativos. Imagínense en Madrid, París, Seúl, capital de Corea, Bogotá, que tenía, pero ahora pasó a una cosa bastante interesante. Quito, que existe desde el 2006, pero las últimas reformas, voy a comentar un poco, son muy interesantes. San Petersburgo, ciudad de más de casi 5 millones de habitantes. Esto es un fenómeno nuevo. Y más, les digo que las fuentes hoy de innovación y de presupuesto participativo más radicales están en las grandes capitales, que son complicadísimas. Bueno, mencioné el DF, son ciudades muy ricas, pero con dificultades. Miren, 2 o 3 elementos sobre París, la ciudad donde estudié, y me da mucho gusto, a pesar de no haber vivido, ver que están haciendo algo. El cambio se ve, y eso es un poco el lema de presupuesto participativo, son procesos que resultan en obras. Un sitio muy bueno, va en su 4ª edición y realmente han crecido 100 millones de euros, 110 millones de dólares para 2.3 millones de habitantes. Es un fenómeno importante y van a ser 500 millones de euros, 600 millones de dólares para la mandatura de la jefa de gobierno, la Anne Hidalgo. Estamos hablando de números ya muy altos, números similares en Madrid. Algo interesante que están haciendo en el proceso, y voy a apuntar algunas de las innovaciones que sé que no están aconteciendo, por ejemplo, por aquí, que se llama, después que las personas van trayendo ideas, el gobierno ha puesto un sistema para poder hacer talleres de
elaboración y formulación de proyectos para que las iniciativas ciudadanas puedan conectarse en proyectos mayores. Aquí están, por ejemplo, esos talleres. Otro elemento, creo que dialoga mucho con una intención sobre el uso del todo digital, esta fascinación hoy por lo digital que existe, que es importante, vivimos en la era digital. Sin embargo, y la alcaldesa está muy clara, su equipo también, aquí vienen unos carritos que son buzones móviles para poder votar. Y hay las dos modalidades. Y lo que es interesante es que creció tremendamente el número de votantes, pero creció más lo presencial que lo digital. ¿Por qué? Para poder mantener el nivel deliberativo, para que el disenso se instale, para que discutemos en una tradición muy, a lo mejor, parisina, ¿no? Desde las revoluciones, etc. Pero no estamos de acuerdo, aprendamos el diálogo, no nos vamos a matar, vamos a discutir. Y entonces están caminando en esas dos piernas. Y es un proceso interesante, les invito a que lo detallen. Estas son historias que estoy contando en el último libro que escribí, Otra ciudad es posible con presupuesto participativo, que son cuentos, historias y un poco de reflexión. Aquí están en la plaza pública y van circulando. ¿Sí? Otro elemento muy interesante, el tema más votado el año pasado fue solidaridad con los sin techos. Y no había política con los sin techos y los refugiados. Cosa que para quien acompaña la política en París, sabiendo de la fuerza del Frente Nacional, del tema de los refugiados, miren Merkel en Alemania, es un tema sensibilísimo en las capitales, pues aquí ya son eso es un centro para acoger a los migrantes, para los refugiados de donde están, y esto está, digamos, fue mejorado con el presupuesto participativo. Solidaridad con los refugiados, transformando. Esos son temas muy novedosos, muy radicales en relación a lo que se suele hacer. Segunda caso, que nada más un pequeño ejemplo que le va a dar mucho gusto a nuestro compañero de Barcelona, a Fernando Pindado, es que en 2016 la ordenanza municipal resituó el presupuesto participativo como parte de un sistema de participación. Ya no es el programa élite, la star, la estrella que está, no. Se sitúa dentro de algo que van a ser conformación del sistema de participación ciudadana y control, tiene 50 páginas acá del documento, y me quedé muy contento ayer cuando veía para Jalisco que también están avanzando en reposicionar los varios canales y espacios de participación. Esto es algo muy bueno. Y hay más y más, por eso lo puse, hay más y más ciudades que dejan el presupuesto participativo como un pequeño instrumento, un programa para resituarlo, y eso probablemente la mejor experiencia fue San Salvador, en El Salvador, un documento estupendo, manuales para quien se interesa. Retomaron mucho en Quito, la verdad, y el presupuesto participativo. Entonces, hay un cuadro que permite resituar en un marco más amplio. Les invito a que vean esto, San Salvador, la Constitución de Buenos Aires, que son probablemente instrumentos muy interesantes hoy en día. Bien, tercera tendencia. Bueno, los municipios, si bien los gobiernos locales continúan siendo centrales, en términos de experiencias, de masa de dinero, de niveles de participación, de ampliación, ya no es, continúa siendo dominante, pero tienen un doble movimiento muy interesante. Uno es de la escala municipal hacia abajo, delegaciones, districts, wards, en Chicago, en Nueva York, de donde se está implementando commune d'arrondissement en África, en Yaoundé comenzó en una comuna y hoy subió al estado de la comune urbaine, pero comenzó en comune 1, 2, 3, 4, 5, 6, en las varias comunas. Esto
San Petersburgo es lo mismo. Entonces, hay un movimiento hacia abajo. En Portugal va en las juntas de freguesias, que es un nivel abajo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que el presupuesto participativo tiende a estar cada vez más próximo y desarrollar una democracia de proximidad con las ciudadanas y los ciudadanos. Y creo que esa tendencia es extremadamente fértil, muy fértil como terreno. Poco documentado en relación a lo que se hace, porque pues, una junta de freguesía no tiene recursos para documentar, son menos visibles que ir a París o lo que sea, pero eso es. Segunda escala, muy minoritaria, la escala metropolitana, como sería un distrito federal o un Chengdu en China, 20 millones de habitantes, que son macroregiones, ¿sí? Y que también están. Muy interesante lo que está pasando a nivel de regiones y estados. Del mismo modo que Jalisco está avanzando e implementando un proyecto interesante, tienen lo mismo en Chile, en la provincia de Los Ríos, y fue Egon Montesinos, un especialista de los presupuestos participativos, que llegó a ser gobernador de la provincia y que hizo una evaluación que les invito en español a leer, muy linda, después de haber terminado su papel de gobernador. Está en Argentina, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, estaba en la Diputación de Málaga, está en la región de Lazio, en fin. En Rusia, que mencionaba, es a nivel de, se llaman repúblicas, ¿no? Republics, ¿eh? De donde está promoviéndose. ¿Cuál es el interés principal? Y podría nombrar varias, las provincias de Perú. Bien, voy a regresar sobre esto. Nada más para que tengamos un poco de qué pasa. Your budget en San Petersburgo, ¿sí? ¿Cómo es? Sí, disculpen. Entonces, ¿saben qué? ¿Sí? Va a ser más fácil. Bien. San Petersburgo, 5 distritos, estamos hablando de 1 millón de habitantes, $800,000, muy poca plata en relación a lo que se hace. Lo original, a diferencia de los que vimos normalmente, es que están con comités locales, un poco el modelo de los consejos de presupuesto participativo de Brasil, y que han votado proyectos, un poco como en París, muy interesante, para centros para los homeless, pistas ciclables. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ya no es solamente obras. Hay una nueva tendencia que voy a ilustrar, que los presupuestos participativos, después de una época que era fundamentalmente obras públicas, ladrillo y cemento, para dar una imagen, hoy hay una enorme diversificación. Y los centros de acogida de los sin techos es uno de ellos. Bien, este creciente número de presupuestos participativos a nivel regional, infelizmente, y es una invitación al gobierno de Jalisco para que lo considere, ya dado su capacidad extraordinaria de habernos reunidos también, es que no hay un trabajo serio sobre presupuestos participativos a nivel regional. Y creo que si sumamos lo que estamos acá, hay por lo menos unas buenas 50, 60 experiencias, por lo menos a mí me toca conocer, que son muy ejemplares. ¿Por qué son ejemplares? Miren nada más. Estaba viendo lo de Vamos Juntos y inteligentemente el gobierno comenzó a trabajar en regiones las más pobres, las más rezagadas, ¿no? Las más, sí, rezagadas. Y es lo que hace Rusia. En Bajo-Kortostán nos decía el gobernador, oiga, nadie puede llegar al último pueblito donde está el equivalente de los indígenas, que son los turmenos. ¿Y qué hacen con esto? Hacen lo que se mencionaba, que decía nuestro amigo Olivio Dutra, uno de los primeros ideólogos del presupuesto participativo y alcalde de Porto Alegre, que decía, el presupuesto participativo es una triple inversión. Inversión de poder. Los pobres, los que no tienen poder, tienen poder. Es una inversión social de prioridades. Se hace que socialmente
se hace llegar recursos a los que socialmente no estaban. Y la tercera inversión de prioridad es la inversión territorial. Si bien en las ciudades han conseguido, la inversión de prioridades territoriales en los estados que están alejados, los pequeños pueblitos donde no hay recursos, etcétera, ¿quién puede llegar a esos lugares tan lejanos? Los estados. Y veo ahí un valor diferenciado y que es un trend, una tendencia que yo puedo leer, sí, entre los varios gobiernos que lo están haciendo. Y es lo que dice Egon sobre lo de Chile, es esa capacidad de hacer inversión de prioridades, de hacer que el recurso pueda llegar para lo que sea útil para la gente. Dentro de las tendencias, quiero resaltar aquí Valongo. Nadie probablemente lo conoce, 100.000 habitantes, región metropolitana de Porto, un país del tamaño del Distrito Federal. Nada documentado, más una vez perdemos esto. ¿Qué han hecho en Valongo? Y creo que es interesante, ¿por qué? Porque más allá de los recursos de inversión, lo que decidió el joven alcalde, que está aquí hablando, probablemente no lo ven bien, es que hizo un presupuesto participativo dentro de con los funcionarios municipales para mejorar las condiciones de trabajo de su equipo. La secretaria, el barrendero, los señores de los choferes, los que olvidamos. Y es un trabajo magnífico con pocos recursos que quería mencionar para decir si es un campo fértil de construcción democrática, más allá de lo que entendemos como democracia. Y nuevamente, citando mi amigo Fernando, lo decía, la democracia no es nada más en el papel, es en el día a día, todos los días. Y él está aquí, fletándose en una reunión por la mañana, diciendo, oigan, vengan, hagan proyectos y los vamos a financiar. Hizo lo mismo en otras salas y miren lo que salió. ¿Cuáles son los proyectos que las señoras, las secretarias y fundamentalmente dijeron? Reír es realmente el mejor remedio. Paremos de estar tristes y vamos a hacer chistes, hacer reuniones para divertirnos, para que el trabajar en el gobierno no sea nada más un motivo de sentirse, bueno, a veces en condiciones difíciles, ¿no? No es siempre, yo trabajé en el gobierno, ya no, pero bueno. Otra propuesta fue, ¿no? Los que tienen el aniversario tienen que tener un día libre para estar con sus familiares, con para quien quieran. Sistema de calentamiento del agua y otro para el que haya una cobertura en los parques de motos. Cosas sencillas. Estábamos en Valongo y les puedo decir una cosa. Esos pequeños cambios, no afuera, sino adentro de la máquina administrativa, han tenido resultados extraordinarios. Ustedes van allá y realmente el astral, como se dice en Brasil, cambia. La gente se siente respetada. Puedo hablar, puedo decir. Y sí decir que a mí me gustan hacer chistes en el trabajo y que está bien. Y el alcalde lo aceptó. Muy interesante como proceso. Y aquí está la señora que ganó. Bien. Otra tendencia que quisiera recalcar es el desbordamiento más allá de la esfera pública. Hay una serie de nuevos presupuestos participativos que son muy interesantes, por ejemplo, como en Toronto Community Housing, que son los grandes conjuntos habitacionales, estamos hablando aquí de 180,000 personas viviendo, en los cuales se está hablando de la manutención, de la seguridad, junto con la gente, y es como si aquí en México el Infonavit o el Foviste, los conjuntos del Infonavit, pusiera el recurso de Infonavit a discusión con los que viven en los conjuntos habitacionales. Pueden entender la revolución que es en términos de estructura. Esto es un pequeño ejemplo de lo que llamo los presupuestos participativos institucionales, y los hay, y es una de las nuevas tendencias. Otra área que también sale de la esfera municipal es lo que está pasando
en presupuestos participativos en escuelas primarias, secundarias, liceos, colegios y hasta universidades públicas y privadas. Desde el 97 se nació en Bahamansa, en Brasil, y participé de esta experiencia, y 20 años después continúa creciendo, una tendencia fuerte, una tendencia generalmente muy exitosa. Y es otra invitación a que consideren. Estamos aquí en Chile, donde hubo experiencias muy interesantes de niños y niñas, y existen desde la edad de 6 años. Me van a decir, no es posible, un niño de 6 años. Sí. Esto es en los liceos en Francia, en el norte. Bien, quinta tendencia, la relación a los proyectos financiados. Continúa siendo servicios básicos, y esta imagen de lo que pasa un año después continúa siendo la dominante. En África, hicimos un estudio sobre 20,000 casos, coordinamos, y eso está, 70% de los casos son estos para la comunidad. Sin embargo, quiero anotar aquí nuevas tendencias de presupuestos participativos. Una es la dimensión económica, generación de riquezas, apoyo a la economía social y solidaria. Y esto lo van a encontrar mucho en Asia, en China, Indonesia, en África y en Jalisco. Yo vi que había algunos proyectos en el gobierno del estado que son de apoyo a producción en invernaderos, cosas muy interesantes, que se inscriben en esa tendencia, que no es nada más un trabajo social, sino el refuerzo de un sector económico. Miren nada más, estamos en China con pequeñas obras para que las comunas puedan competir mejor frente a la expansión de la industria. Caminos para poder sacar los productos. Aquí estamos en Sevilla, que hizo presupuesto participativo también, dimensión económica, creación de riqueza y de agricultura urbana. Segunda tendencia muy interesante en plena expansión. No hay libros sobre esto, puede ser que de aquí a poco esto sea mejor documentado. Y lo tenemos en Chicago, igual. Esa es una tendencia pesada. En París. Y es no nada más sobre agricultura, pero es sobre alimentos. Aquí estoy en el primer presupuesto participativo en Buffalo, cerca de las caídas de Niagara, 1.100.000 habitantes. Y los proyectos que fueron votados son sobre mercados de circuitos cortos. Y la última tendencia, que creo que esta sí es muy pesada y muy fuerte, es transformar las personas para que transformen las ciudades. No se trata de que el presupuesto participativo transforme la ciudad, no. Es transformar las personas, que ellas van a transformar la ciudad, que es muy diferente. Es decir, el presupuesto participativo es una especie de escuela de ciudadanía en la cual voy aprendiendo a transformar mi ciudad, transformándome. Pero esto camina después. Y después es lo que es más interesante que el presupuesto en sí. Y si van haciendo análisis, van a ver que cuando se apuesta sobre educación popular, aquí estamos en Indonesia, en Corea es el eje central. En Camerún la capacitación hacen de 20,000 personas capacitadas con universidades populares. Y es probablemente una de las condiciones de éxito que quisiera dejarles como tema. Y las mejores experiencias probablemente están, menciono aquí el rol del IMDEC, que está capacitando el equipo, y los comités ciudadanos Vamos Juntos, ¿no? en Jalisco. Y esto me parece inscribirse en algo muy fuerte. Quisiera saber cuánto tiempo quieren que hable más o cómo estamos. Yo estoy, ¿ande? 10 minutos, está bien. Bien, en esos 10 minutos que nos quedan, yo quisiera levantar algunos desafíos que no tienen necesariamente respuesta y que espero que este seminario internacional pueda comenzar a trabajar mejor. Sí hay respuestas, pero a veces no las conocemos. ¿Cuáles son los desafíos?
Son 5. El primero es la volatilidad de los procesos. Hay una pérdida de conocimiento, una pérdida institucional, de capacitación, que es una lástima. Yo veo casos fantásticos, puedo decir esta palabra, que están muriendo y la información se perdió. Las personas perdieron el empleo y no hay nada. Entonces, globalmente, si queremos construir otro mundo posible, si perdemos esto, perdemos muchísimo. Estamos retomando cada vez de 0 a 1, pero nunca yendo hacia el segundo, tercer, cuarto, quinto piso. Es un tema serísimo. Y no estamos viendo cómo reducir la volatilidad. Y se puede reducir la volatilidad. Hay casos que duraron 20 años. Podemos aprender. Hay reglas. Y no, los políticos, normalmente pasa lo siguiente. Los equipos técnicos no quieren mostrar muchos los problemas técnicos a los políticos no necesariamente los quieren saber, y además, si muestro mis debilidades, de lo que se tiene que reparar, doy elementos para quien se está oponiendo a que me critique. Entonces es un tema complicado. Miren nomás, aquí estoy en Alemania, donde hay un centenar de experiencia. 47 experiencias en 2014 y en 2015 52 de unas 100 que existen fueron interrumpidas. Entonces quiere decir que cuando ven el número al alza, tienen que deducir de este número las que fueron interrumpidas. Es serísimo y no hay información. Sobre los 3.000 casos yo cuento que hay sobre 200, 300. Y el resto no sabemos. Es un tema muy, muy interesante a trabajar realmente. Miren en Portugal, 100 experiencias, 120 experiencias, 50 interrumpidas, 34 en 2006 y 2017. No estoy hablando de un pequeño tema, estoy hablando de un tema muy serio. Y un desespero para la población, porque quien participó, acuérdense de la palabra de Lenin, un paso hacia adelante, 2 pasos para atrás. Eso es lo que pasa. Bien. Otro de los temas desafiante, miren acá. Presupuesto participativo, como 2 piernas que tenemos. Yo lo que estoy viendo es una tendencia, infelizmente, que está pasando, es que estamos con un P de participación enorme y un P de presupuesto que normalmente es bien minúsculo. Y esto invita a cojear y a caminar muy mal. Un buen presupuesto tiene que tener una excelente participación, pero un buen presupuesto. Y infelizmente, cuando van observando los números, que es lo que hace 20 años siguiendo con detalles, con números, con los equipos municipales. Primero, el presupuesto municipal por habitantes, Porto Alegre, en 2013 acá, está con $1.350 por habitantes, cuando divido el presupuesto por el número de habitantes. París es todavía más, está en casi 2.000. Y al otro extremo, si voy en los municipios africanos, estoy en 10. ¿De qué estoy hablando? La escala es enorme. ¿Podemos hablar de presupuesto? ¿De qué estamos hablando? No se puede hacer lo mismo. Y todo esto se llama presupuesto participativo. No hay producción intelectual casi sobre este tema, de la dimensión presupuestaria, y hace mucha falta, porque les voy a explicar un problema. El segundo es que cuando ven el presupuesto de inversión en relación al... Creo que aquí hay... Sí. Bien. Varía de 50, ese es un caso excepcional, 50 a 1% de la inversión pública. A veces es el 100%, pocos casos. ¿Y cuál es el resultado? Es que cuando voy dividiendo la cantidad que se pone a debatir en presupuesto participativo por el número de habitantes, 2 minutos me indica. Entonces no eran 10, ¿eh? 2. Ya. Cuando me dicen, varía de 180 por habitante a 0, a 1.
Entonces, claro, con $180 por habitante o con $1 por habitante no hago lo mismo, puedo participar mucho, pero ¿para qué? Y esto, cuando es muy bajo, tienden a desaparecer. Infelizmente, más y más la tendencia es en tener presupuesto participativo abajo de $10 por habitante por año. Eso 20 años atrás no era así. Éramos en 50, 60, 80. Hoy se hace presupuesto participativo con muy poco recurso. San Petersburgo está a menos de 1, Rusia 1, Chengdu urbano 2. Eso es muy poco para transformar ciudades. Entonces aquí tenemos un tema. Y lo más interesante es que dentro del mismo país varía de 40 a 1. Eso es sobre la dimensión. Quisiera entonces terminar con un tema que nos va a permitir entender las evoluciones. Comienza los presupuestos participativos 20 años atrás con una dimensión política, poder al pueblo, la triple inversión de prioridades. Democratizar radicalmente la democracia. Un proyecto político. A través del tiempo, el tema dominante hoy es de buena gobernanza. Reconstruir la confianza entre el ciudadano, y bien se mencionaba en la mesa anterior, entre la ciudadanía y los gobernantes. Es un ejercicio de gobernabilidad, pero que ha perdido su dimensión de transformación política. Y otro es mucho más una dimensión tecnocrática, que es mejorar la gestión pública y financiera, mucho con la energía digital, el New Public Management, y esto es una tendencia creciente. Entonces estamos aquí con tendencias muy diferenciadas y todo se llama presupuesto participativo, infelizmente. Dejo esta inquietud. Con dos consideraciones finales. Estaba impresionada ayer, que viví en México, de ver el número de el alza de la violencia. Nos preocupa a los que queremos a México y que vivimos aquí. Es muy preocupante ver tanta violencia, tanta muerte. Me recuerdo de este país que circulé. Y quisiera decir que del mismo modo que en Jalisco inician los presupuestos participativos con una relación a la alza de la violencia para tener una salida, esta tendencia es una tendencia mundial. Me recuerdo en Colombia, en el Putumayo, en Samaniego, que es exactamente lo que se estaba haciendo. Construir presupuesto participativo como espacios de diálogos y de paz. Entonces parece sencillo, pero cuando no me peleo con el vecino, que aprendo a dialogar, y lo vi en Colombia cuando estaba en Ecuador, viviendo en el programa de presupuesto participativo. Y es lo mismo que nos cuentan en el RIF en Marruecos, ¿sí? En zonas que están transformadas. Y yo diría que lo que nos hace falta como trabajo todavía es cómo integrar todavía más los excluidas y los excluidos. Esto no hemos conseguido caminar hasta dónde se puede caminar, es una pregunta abierta. Esos son los migrantes en China, sin derechos, y las personas, por ejemplo, de la tercera edad, que tienen muy pocas capacidades de poder participar. No saben usar la máquina digital y entonces son excluidos, de hecho, en varios de la tercera generación, de los que son más tecnocráticos. Y creo que aquí hay un peligro que quisiera compartir con ustedes y es un desafío. Bien, les agradezco su atención. Insisto, es un ejercicio colectivo, es un común, los presupuestos participativos, y mis amigos, compañeros que están, todos ustedes que están, pueden contribuir a construir este conocimiento, estas tendencias globales. Es un pequeño esfuerzo que hice, pero que, por favor, es uno entre muchos que se deben de hacer. Entonces, es limitado y quisiera dejar esto con mucha humildad. Muchas gracias a cada una, a cada uno.
Yves Cabanes, agradecemos su excelente participación, que seguramente despertó grandes inquietudes en la audiencia, por lo que abriremos un espacio para 3 preguntas, solicitando a los participantes levantar la mano y en su intervención anteponer el nombre, la institución y la ciudad de origen. Tenemos una pregunta aquí enfrente, por favor. Muchas gracias, Carlos González Martínez, de la Ciudad de México. Fui hasta hace unas pocas semanas consejero electoral del Instituto de la Ciudad, presidí la Comisión de Participación Ciudadana y por lo tanto las consultas del presupuesto participativo de la ciudad. Encuentro espléndida y muy enriquecedora tu exposición y quisiera preguntarte, sé que aquí hay personas que integran asociaciones que ponen en contacto estos esfuerzos, pero si hay alguna plataforma que tú conozcas, que nos compartas, donde se puedan al mismo tiempo de encontrar experiencias exitosas y compartirlas, pues establecer mecanismos de coordinación, de colaboración que permitan fortalecer estos esfuerzos. Suscribo cada uno de tus planteamientos y tesis. Mañana me toca exponer y hablaré un poco sobre la Ciudad de México, no quiero tomar el tiempo ahora, pero la pregunta es, ¿qué espacios existen institucionales donde se pueden fortalecer, compartir estas experiencias locales y fortalecerlas? Muchas gracias. ¿O quiere levantar o respondo directamente? Sí, directo. Existen espacios nacionales en varios de los países. Están aquí los compañeros argentinos. Existía la RAP, que era la Red de Asociaciones de Presupuesto Participativo. Entonces, en español les podría decir que la red argentina, infelizmente, el gobierno central decidió suspender la RAP, pero fue instrumental, y el sitio, hago en este libro, que es en mi libro, hago siempre un levantamiento de los mejores sitios web en todos los idiomas, bueno, en los pocos idiomas que hablo, bueno, ya está. Y entonces, lo de la RAP y de los argentinos está. Chile, la Federación Chilena tiene un corazón interesante, más desde los municipios. Otra es la de Colombia, con el foro colombiano. Estos son, a ciencia exactas, cosas en español. Existe también en España varias iniciativas, y voy a dejar que mis amigos de España las puedan presentar. Lo difícil es pasar de un idioma a otro. Si quieren saber cosas sobre Corea, que es súper, hay que ir 10 días a Corea a comenzar a entender. Aquí tenemos un verdadero problema. China, igual. Entonces, somos pocos a circular y hacer este trabajo de documentación, y que nos queda que no existe, y no existe este centro. Y esa plataforma es necesaria, y es una invitación al OIDP, ¿no?, al Observatorio Internacional de Democracia Participativa, de poder hacer esta función que ha hecho durante, ¿cuántos años tiene el OIDP? 2001. Que ha hecho un trabajo muy interesante sobre esto. Entonces, el OIDP es una de las fuentes. Tenemos a Giovanni Allegretti, que también trabaja y que es uno de los articuladores a nivel mundial, pero realmente falta una plataforma multiidioma global sobre el tema. Esto lo puedo muy claramente y ojalá haya algo que se haga. Y eso es muy feliz. Hace parte de esta incapacidad que tenemos de innovar y de repasar a otros. ¿Una segunda persona interesada? ¿Apoyo técnico nos asiste con los micrófonos? Buenos días, mi nombre es Antonio Zavala, dirijo Participando por México, una organización de la sociedad civil de la Ciudad de México. Mi pregunta tiene que ver con, digamos, dentro de todas esta gama de presupuestos que tienen sus variaciones
en cuanto a su composición institucional, ¿cuáles elementos consideras esenciales, Yves, como para, pues, o sea, para que funcione el presupuesto, para que se mantenga en el tiempo, para mantener la participación de la gente, que no decrezca el engagement que hay? Porque el estudio cercano que yo tengo es el del presupuesto de la Ciudad de México. Un presupuesto que tiene niveles de participación ínfimos, que tiene problemas de rendición de cuenta enormes, que ni siquiera se terminan de implementar los proyectos que son votados por las personas y que ni siquiera involucra a las personas en todo el ciclo presupuestal. Entonces termina siendo un elemento de democracia fugaz como el voto, en el cual la ciudadanía solo vota y se olvida de lo que pasó. Entonces, ¿qué elementos institucionales consideras que debería de contener un presupuesto participativo para, digamos, resolver estos problemas? Sí, Gracias. gracias. Bien, una última intervención. Tenemos aquí una persona. Para todas las personas que tengan inquietudes, les entregaremos unas papeletas. Ahí pueden exponernos sus dudas y ahí generaremos nosotros las respuestas y se las haremos llegar posteriormente. Hola, buenas tardes. Ircaban, muchas gracias por la exposición. Creo que ha sido muy rica. Me atrevo a intervenir porque mañana lo haré como el último. Estaremos a la mitad de la tienda y prefiero meter algunos temas ya que me parece que son pertinentes en esta discusión. Y preguntarle a Ircaban. La experiencia que tenemos nosotros en Proregiones UNAM es que el tamaño del territorio es definitivo para empoderar a las personas. Y el tema del territorio de repente no se le da la importancia que tiene. Y da lo mismo de repente trabajar con pequeñas unidades que son muy débiles o con grandes unidades que generan burocracias. Sobre la escala me parece importante, porque se trata, y me callo, es un instrumento, no, es un instrumento para empoderar a los colectivos. ¿Sí? No tiene una técnica para ese fin, empoderar y darles continuidad a esos colectivos. Esas son las dos partes. Último punto, la articulación con las universidades y con las instituciones de educación. Se trabajó ese tema aquí durante varios días, porque la NUYES hizo su asamblea en estos 3 o 4 días y se mostró, y nosotros desde la UNAM sabemos que el acompañamiento desde las universidades hacia las plataformas participativas en territorios medios es un instrumento verdaderamente poderoso para este territorio. Bueno, gracias a las dos preguntas que creo que son para todos. Sobre las condiciones, uno se pregunta siempre con este tema del refuerzo y la inscripción en el tiempo, ¿cuál es la gran apuesta? Y la apuesta sobre las famosas sostenibilidad. ¿Quién es el puente en el tiempo? Los políticos pueden cambiar, las políticas pueden cambiar. Lo que no cambia son las gentes. Y el puente, y eso lo aprendí en Brasil, cuando migré en 88, la continuidad de los procesos es la gente, la calidad de la gente y de sus organizaciones. Y lo vi. ¿Cómo van a explicar que algunos municipios continuó el presupuesto participativo? Porque hubo presión. Y una alianza con el gobierno local, ciertamente. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que un elemento fundamental es la apuesta en la capacitación ciudadana. ¿Cuántas veces cuando se inicia un presupuesto participativo ni se sabe lo que es presupuesto? Ni se sabe la palabra presupuesto. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Esta educación popular, este alfabetismo presupuestario, es algo que hace parte de nuestro empoderamiento. Sin una apuesta fundamental, con
digamos, el enfoque de Paulo Freire, del IMDEC, de otro, todo esto llega a ser instrumental y genera nuevos tipos de lideranza, porque no se entiende el porqué de las cosas. Entonces, esta apuesta ciudadana en la población y fortaleciendo organizaciones, a mí se me hace uno de los elementos extremadamente poderosos. Segundo, como lo mostré para Quito y por eso lo seleccioné, no pedirle al presupuesto participativo más de lo que puede dar. Se hace casi hoy como una receta mágica y cuando veo a veces animación, no, es uno de, hay muchísimos más. Y lo importante es acotarlo dentro de un sistema de participación y una política de participación y un derecho a participar y una democracia que evolucione. Un tercer elemento es probablemente, y eso Nelson Díaz me comentó esto en Portugal una vez, que son los presupuestos participativos en los cuales la gente tiene el poder de decisión, que son decisorios. Y no, como en la democracia más neoliberal, se hace una consulta. Te pregunto, pero yo decido. Esto no dura mucho tiempo. Lo importante es tener presupuesto, aun si son sumas pequeñas, por eso lo de San Petersburgo. Y me dicen, mira, es el único espacio donde no se discute mucho, pero se aprende de que hay un recurso sobre el cual mi voz cuenta. Y mi voz cuenta, yo cuento, mi voz cuenta, es fundamental. Y los que no son decisorios no duran tanto. El otro elemento es muy claramente que los proyectos aprobados, y eso es una responsabilidad pública de los gobiernos de turno, que los proyectos que se aprueben sean ejecutados. Y eso es una responsabilidad pública. Y cuando ustedes ven que después de tantos años de trabajo magnífico en Porto Alegre, cuando pierde la primera administración, digamos el primer gobierno del PT, trabajaba antes y trabajé después, entonces conozco bien de adentro. Había 5.000 obras ejecutadas, 1.000 obras, 18% del total, 1.000 obras que estaban inconclusas o no comenzadas. Eso fue fatal. Eso fue fatal. Si quieren entender cómo cambió, y el gobierno que siguió después, y sé que Simón Langelier, que conoce muy bien la situación, nos lo va a presentar mañana. El próximo gobierno tuvo la inteligencia y la seriedad de ejecutar esas 1.000. Entonces, claro, no pudo hacer avanzar la máquina. Pero eso es fatal. No cumplir con las promesas de un presupuesto participativo. Y lo otro, y termino con esto, es la transparencia. Tiene que haber un sistema de transparencia específico para los presupuestos participativos. Y es un tema delicado. Es como hacer lo que los argentinos llaman un gobierno paralelo. Pero cada centavo de un presupuesto participativo, me olvido que sí estoy acusado de corrupción, me olvido de todo esto, lo del presupuesto participativo tiene que tener sus reglas muy transparentes de que el centavo se usa para esto, que la gente lo sepa, que vea la obra, que pueda ir en internet, que pueda ir en el folletito que se distribuye, para que cada centavo, cada pesito que se votó, se utilizó y que no hubo robo. Sin esto no hay confianza y la gente no participa. Sobre los territorios, Sergio, tienes totalmente razón y recuerda lo que decía al inicio, que hay 4 dimensiones, la presupuestaria y la participativa, que es las que más se estudian, más se relatan, y sobre todo la participativa. Pero de mi punto de vista hay la institucional, decretos o no, inscripción en un sistema de planificación, articulación con los sistemas de planificación, todo esto, este corpus, que no es así un programa, tiene que ser una política, es lo que aprendí con los chinos. Y la dimensión territorial, que es, si el territorio, y bien lo dices, y creo que para el DF fue mi impresión, es que
la descentralización, por mucho que se dé, llega a territorios que a veces le quedan muy largo, muy ancho, al presupuesto participativo. Y yo lo viví en Camerún, en Yaoundé, en la Comuna 6. Los grupos organizados, los equipos técnicos, que siempre son importantes viniendo de la sociedad civil, decidieron, en relación con el alcalde, que sí se la jugó así, diciendo, mire, sus distritos oficiales son tan diversos, son tan peleados, que no van a llegar a nada. Hicieron un rediseño específico, escribe un texto sobre esto comparando 6 experiencias, de cómo la descentralización es un paso necesario e insuficiente para llegar al territorio y llegar a la dimensión de la proximidad. Con el riesgo, y cierro con esto, de que tengamos, y por estar en medio más anglosajón, que es el comunitarismo, el desvío, la participación comunitaria, cada uno en su barrio y nadie sale de ahí. Y eso no es participación ciudadana. Y voy oponiendo participación comunitaria, que es la participación de proximidad, pero que no es libertadora, a la participación ciudadana, en el cual yo desde mi barrio puedo decidir de asuntos mayores más allá de mi barrio. Y es lo que, por ejemplo, está haciendo París, que está haciendo Madrid, que una parte del recurso es para mi identidad como ciudadano, parte del recurso es para mi identidad como comunitario. Y esa dupla identidad, 2 culturas dentro del presupuesto participativo, es algo que hay que saber, y el balance es local, depende de lo que es. Pero no pararse en el presupuesto a nivel de participación comunitaria, de mi punto de vista, es un elemento fundamental, o por lo menos para debatir. Muchas gracias. Muchas gracias, Yves Cavans. Es un privilegio tener la oportunidad de contar con expertos como tú. Gracias por las experiencias y conocimientos compartidos. Y en nombre de los organizadores de este evento, te hago entrega de un merecido reconocimiento. Muchas gracias.